Saludos a todos, sean todos bienvenidos a más un estudio en el canal Gnosis en la Práctica. Hoy empezamos los estudios sobre la imitación de Cristo, ese librito mágico en que tú tienes un problema y abre una página cualquiera y muchas veces encuentras la respuesta, o simplemente algo que te conforte espiritualmente. Pero vamos a demostrar a todos que vale la pena leer ese librito de forma sistemática, capítulo por capítulo, pues es pura gnosis y enriquecerá nuestro trabajo interior, nos ayudará a adquirir más fe y comprender que el único refugio seguro está en el ser. En la imitación de Cristo encontramos muchas reflexiones que nos ayudarán en el trabajo interior. Porque aunque tengamos miles de cosas para leer en las obras del Maestro Samael, no podemos nunca nos olvidar del trabajo sobre nosotros mismos. A la larga, nosotros que ya conocemos bien la gnosis, podemos nos sentir en una zona de confort psicológico porque llegamos a cierto grado de refinamiento. Ya no reaccionamos como antes, pero siempre hay algo que ahondar. O pode ser que nuestra fantasía nos lleve a creer que já somos puros, que não temos material para o trabalho psicológico e empezamos a observar os demás, muitas vezes a nossos próprios hermanos del camino, pero essas pessoas deveriam mirar a si mesmas e trabalhar seu próprio orgulho. Em este livro encontramos vários temas estudiados em la Gnosis, como a necessidade de fazer super esfuerzos y de desarrollar la fe consciente, la paciencia, la abnegación, no objetar, el cuidado con la palabra, el sacrificio por la humanidad, además de un énfasis explícito en el autoconocimiento y la necesidad de triunfar sobre uno mismo. También encontraremos prácticas como el círculo mágico, que alude a la necesidad de mantenernos en el centro ante las circunstancias oscilantes de la vida, la transformación de las impresiones, saber escuchar, desarrollar la voluntad y no identificarnos con las circunstancias. Por si todo esto no fuera suficiente, hay estudios sobre diversos defectos psicológicos, como el amor propio, el orgullo místico, el miedo, el concepto del más, entre otros, y también la necesidad de pensar con el corazón, de entregarnos al ser, de no mezclar doctrinas y sobre el tema de caer y levantarse. Y es un libro práctico de fácil entendimiento, además que los capítulos suelen ser muy cortos. Sin embargo, el lenguaje de iglesia puede desanimar a algunos. Entonces, el secreto es abstraer ese lenguaje a la vez rebuscado, además de utilizar los filtros y adaptar a la gnosis. Pero llega a ser hermoso porque se utiliza un lenguaje poético, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando se hace referencia a Jesús, sabemos que se trata del Cristo íntimo. Dios es el ser, los demonios son los yoes, y en algunos momentos queda muy claro que Él está se refiriendo a sus demonios internos. También es importante buscar una buena versión porque los católicos han alterado las traducciones. Una traducción buena en español es de Agustín Magaña Méndez. Se puede adquirir en Amazon y hay la versión Kindle. Y así como la Piscosofía llega a ser prohibida en algunas instituciones, no es que llegue a prohibir la lectura de la imitación de Cristo, pero dicen que debe ser utilizado apenas como un libro de consulta, como cuando tenemos un problema y lo abrimos y viene una reflexión. Pero ese es un error. Invito a todos a estudiar esse livro, capítulo por capítulo, que tem paralelo com várias obras do Maestro Samael. Seguramente que não vão arrepentir-se. E a obra se divide em 4 livros. O livro primeiro se titula Consejos Úteis para a Vida Espiritual, com 25 capítulos. O livro segundo se chama Exhortaciones a la Vida Interior, com 12 capítulos. E finalmente o livro terceiro se chama De la Consolación Interior, com 59 capítulos. O quarto livro tem por título Del Sacramento del Altar,
que en mi opinión no merece la pena leer porque está muy relacionado con la liturgia católica. ¿Y quién fue Tomás de Kempis? Bien, fue el maestro Samael, como él mismo da testimonio en sus obras. Siempre acuerdo el maestro Samael de esta frase clásica del libro que es: no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, soy lo que soy. Pues que fue un monje alemán que nació en 1380 y falleció en 1471. Era de la orden de San Agustín y escribió más de 40 obras. Ahí una prueba más de que era el maestro Samael, a quien también le gustaba escribir en aquella época. Y según un discípulo del maestro Samael, se dice que Tomás de Kempis tenía esposa y practicaba la alquimia, obviamente escondido de los demás curas. Se dice que había un pasaje que daba para fuera del monasterio y que él y un grupo de hermanos practicaban el arcano. Vamos a empezar el estudio del libro y la propuesta es hablarnos de temas específicos de la Gnosis con la lectura de pequeños trozos de la obra mientras vamos enlazando y conectando su contenido con las obras del maestro Samael. Muy importante que aquí el objetivo es que lean los capítulos despacio, uno por día que sea, para luego llevarlos a la reflexión, que sean 15 minutos o una hora. Cada quien elige su tiempo. Como hemos dicho, ese es un libro práctico, con enseñanzas prácticas que debemos llevar a la reflexión y a la meditación. Lo que más me llamó la atención en este libro fue el énfasis que se da en no buscar consuelos externos, sino refugiarse siempre en el ser. Ante cualquier problema, siempre buscamos a alguien con quien desahogarnos y que nos consuele. Eso es bueno, pero muchas veces nos olvidamos de tener esa conversación con nuestro propio ser, con nuestro Padre, con nuestra Madre Divina. Y cuando todo va bien en nuestras vidas, a menudo ni siquiera nos acordamos del ser. Cuando leemos de forma sistemática la imitación de Cristo, descubrimos que estamos aquí como peregrino y que todo pasa. Las personas pasan, los problemas, las circunstancias, total, todo pasa y debemos siempre nos acordar de buscar refugio en el ser. Y el libro comienza exhortando la necesidad de imitar al Cristo. El capítulo 1 del libro se titula De la imitación de Cristo y del desprecio de todas las vanidades del mundo. Voy a leerles aquí algunos fragmentos y luego voy aclarando algunos puntos. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres, si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad de corazón. Solo aquí ya tenemos material para una conferencia. Primero la cita bíblica. Quien sigue las enseñanzas del Cristo, quien la practica, no anda en tinieblas. ¿Y qué enseñanza es esa? Nos acordemos del primer capítulo de la Pisofía, el primer párrafo que dice: amar a Dios encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa imagen del Cristo a la izquierda es de un pintor italiano llamado Gian Pietrino. El Cristo está señalando a Él mismo y nos muestra con la otra mano el símbolo de la Santísima Trinidad. Nuevamente, recorriendo a la Pisofía, nos acordemos de la necesidad de andar entre triángulos que deben girar hacia la derecha. ¿Y qué significa todo eso? En verdad que significa, primero, la castidad. Sobre todas las cosas, no voy a perder mis energías. No voy a usar mi sexualidad de forma egoísta para satisfacer mis placeres. Segundo, voy a servir al Cristo, servir al ser. Voy a consagrar mi vida a la autorrealización, a eliminar el ego, a sacrificarme por la humanidad e entregar esa enseñanza a los demás.
Y aquí nos da también la llave. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar la vida y las costumbres del Cristo, o sea, poner esas enseñanzas en práctica. ¿Y para qué eso? Para que seamos alumbrados, para que recibamos luz, y esa luz va a librarnos de la ceguera que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y continúa esa parte. El que quiere entender plenamente y saborear las palabras de Cristo, conviene que procure conformar con Él toda su vida. Bien sabemos que los creadores de religión son Cristos resurrectos que salen del tesoro de la luz y vienen aquí a plasmar la verdad. Ejemplos de eso son el propio Jesús, el Buda, y nosotros tenemos el Maestro Samael. Tenemos la gnosis tan clara, tan didáctica. Ahora solo nos resta seguir el ejemplo del Maestro Samael para tener luz y salir del estado lamentable en que nos encontramos. Y sigue el capítulo. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Miren qué interesante. Nos está diciendo de que nada vale saber estas enseñanzas intelectualmente. Es necesario la caridad, que es llevar ese conocimiento a los demás, y también la gracia de Dios. ¿Y qué gracia es esa? La gracia es llevar esa enseñanza al corazón, llevarla a la práctica, y ahí sí recibiremos la gracia de Dios. Nos acordemos que Dios no tiene hijos preferidos, sino aquellos que le prefieren. Y añade que todo en el mundo es vanidad, y la única cosa que interesa es amar y servir al ser, como ya dijimos anteriormente, castidad, muerte del ego y trabajar por la humanidad. Ese es el verdadero sabio, aquel que abandona las cosas del mundo, es decir, se dedica a las cosas espirituales, no se identifica con las cosas de la vida, sabe que la vida horizontal es solamente un medio y no un fin. Y así uno llega a los mundos superiores a medida que avanza, pues tiene la capacidad de se mover entre las dimensiones del cosmos y experimentar la realidad de los mundos superiores de la naturaleza. Seguimos, ahora se profundiza en el tema de la vanidad. Veamos. Vanidad es pues buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no prever lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa y no buscar con solicitud el gozo perdurable. Aquí nos presenta varios ejemplos de vanidad. Tenemos una idea de lo que significa, pero vamos a la origen de ese término en latín. Vanidad viene del latín vanitas vanitatis, que significa vacío, hueco, inconsistencia o futilidad, o sea, la falta de sustancia real de las cosas. Entonces, buscar riquezas, honores, jactarse de ser algo, desear larga vida simplemente para disfrutar de una vida horizontal, todo eso es vacío, sin sustancia. Interesante la reflexión, seguir el apetito de la carne y desear aquello que después le será castigado. Nos acordemos de aquel axioma que dice, haz lo que quieras, esa es la única ley, pero acuérdate que deberás dar cuenta de tus actos. O sea, tenemos el libre albedrío, pero si seguimos el camino de la fornicación, de los placeres de la vida, de vivir para las cosas materiales, muy bien, es su derecho de hacer lo que os plazca, pero estás te olvidando de su Dios interior, de su ser,
y el resultado es el karma y a la larga la involución. Y acordemos también que después del placer viene el dolor, como nos enseña el maestro Samael en la temática de la ley del péndulo. Y añade, mirar solamente esta vida presente y no prever lo futuro. ¿Cuántos de esos que aprovechan la vida y abusan de los centros durante toda su vida no terminan con problemas de salud? ¿Y qué decir de lo que están cosechando para sus futuras existencias? Siguiendo así, estamos nos enredando cada vez más en el destino y generando más karma. Por fin, esa frase que es para mí la cereza del pastel. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa y no buscar con solicitud el gozo perdurable. Es decir, amar los placeres que pasan tan pronto y despreciar el gozo duradero del ser es totalmente algo vacío. Y termina, procura pues desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible, porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Aquí finaliza con un consejo, desviar el corazón de los placeres del mundo y traspasarlo a las cosas invisibles, a las cosas del espíritu, porque aquellos que buscan la sensualidad, aquellos que meramente satisfacen los 5 sentidos, manchan su conciencia y ahí el ser se aleja, porque nos olvidamos de él. Miren que es un capítulo breve, sencillo y al mismo tiempo extremadamente profundo que nos invita a varias reflexiones. Nos conformamos con las lentejas y el hueso de onfalha que nos ofrece el mundo mayávico, ese mundo de ilusiones, y nos olvidamos por completo de quienes somos en nuestro interior, del ser y de sus partes, que son nuestra verdadera familia. Ignoramos las cosas fantásticas que están sucediendo aquí y ahora en los mundos superiores de la naturaleza. Y finalizamos aquí esse primeiro episódio do estudo da imitação de Cristo, invitando a todos a profundizar aún mais em esse tema, reflexionando sobre essas palavras que acabamos de ler, sendo que cada deve compreender sua própria vanidade, que aqui é mais ampla, que tem esse sentido de hueco, vacío, fútil, e hasta que ponto estamos imitando a vida de Cristo, hasta que ponto estamos poniendo las noces en la práctica. Espero que hayan gustado y sigan acompañando el canal Noces en la Práctica, siempre con novedad. Y también nuestra página en Facebook, donde se encuentran tópicos de las noces con trozos de las obras del maestro Samael. Son trozos cortos que despiertan inquietudes a través de sus escritos y también anécdotas que él mismo cuenta en sus libros y conferencias. Son ejemplos vivos dados por el maestro que dan testimonio de las noces. No se lo pierdan. Paz inverencial.